Para crear tu primer componente de directorio único, seguiremos los siguientes pasos. Ahora que tenemos activado nuestro theme personalizado, para comenzar con nuestros componentes, lo siguiente será crear la carpeta donde se alojarán todos ellos. El nombre de la carpeta deberá ser components y deberá ubicarse a la misma altura del archivo info en el módulo. A continuación, tendremos que añadir una carpeta por cada componente con el que vayamos a trabajar y dentro de ellas colocaremos todos los archivos correspondientes, con el nombre del componente y diferentes extensiones, dependiendo de si serán para la definición del componente, su plantilla, los estilos CSS, o el código JavaScript si lo hay. Para no saltarnos ningún paso, visitaremos la documentación publicada en la página oficial de SDC Drupal e iremos poco a poco hasta finalizar todo el proceso. Ahora que tenemos ya creada la carpeta Components, será agregar la que corresponderá con nuestro primer componente, que según el ejemplo de la documentación se llamará Ship. Para que el componente sea reconocido por Drupal, dentro de su carpeta deberán existir al menos dos archivos, que son el que corresponde a la definición del componente, con la extensión .component.yml, y el otro que será el encargado de la plantilla o definición de la apariencia para el componente, cuya extensión será .twig. No .twig.html. Como el resto de plantillas del proyecto. Siguiendo con las instrucciones, lo siguiente que haremos será agregar cada uno de los contenidos que deberían llevar, comenzando por el de la definición del componente, así que copiaremos el ejemplo completo y lo pegaremos en el archivo con el nombre ship.component.yml. En este archivo es donde definiremos, además del identificador único y su tipo, cuáles serán los campos y comportamientos de este. Hablaremos en detalle más adelante. Haremos lo mismo con el archivo correspondiente a su plantilla, es decir, seleccionaremos todo el contenido del ejemplo y lo pegaremos en el que tiene como nombre ship.twig. Cómo utilizar el componente dentro de una plantilla. Con los dos archivos y los contenidos que hemos añadido hasta el momento, ya podremos utilizar nuestro componente dentro de cualquier plantilla en nuestro theme personalizado. Para comenzar, copiaremos la plantilla Node. HTML desde la carpeta con los themes del core de Drupal, ubicada en core/themes/classy/content/node.html.twig y copiaremos el archivo en su lugar correspondiente dentro de nuestro subteme. En el caso de que al generar tu theme personalizado hayas elegido otro de los themes base del core, buscarás la carpeta y el archivo correspondiente, para realizar la misma operación. A continuación, abriremos la plantilla desde su nueva colocación y añadiremos el trozo de código, que encontraremos en el ejemplo y que se encarga de llamar e imprimir, en ese lugar, a nuestro componente. En esta ocasión, nuestro componente se imprimirá justo debajo del contenido principal del artículo. Debemos tener en cuenta actualizar, tanto el nombre de nuestro subteme, como el que hemos definido para nuestro componente. Para confirmar que nuestro componente funciona y se muestra correctamente, visitaremos nuestra web, dentro del artículo en su versión completa y deberíamos verlo justo en la ubicación que hemos definido. Si inspeccionamos el componente desde el navegador, usando las herramientas de desarrollo, descubriremos el código HTML correspondiente. Una vez confirmado que todo funciona, podremos añadir algo de estilos CSS, para modificar un poco su aspecto. Con este propósito, añadiremos un nuevo archivo, con el nombre del componente y la extensión CSS y el módulo SDC se encargará de reconocerlo y aplicarlo en cuanto esté listo. Esta vez, al volver al contenido y refrescar el navegador, deberíamos obtener un resultado según los estilos que hemos agregado. Llegados a este punto, el último de los pasos que nos plantea el ejemplo, consiste en añadir algo de comportamiento utilizando JavaScript, por lo que esta vez, crearemos un nuevo archivo, también con el nombre del componente, pero con la extensión .js el código ocultará el botón al hacer clic sobre él e imprimirá un mensaje en pantalla.